Entrevista a partir de ahora. Bueno, profesor, para mí, como ya se le mencioné, es un verdadero honor poder conversar con usted y de seguro esta entrevista va a ser de mucha utilidad, no solo para el proyecto de investigación en el que estoy trabajando, sino para la formación de los prospectivistas que vienen detrás de mí y los que están a mi lado en este momento. Bueno, profesor, para empezar esta entrevista, quisiera, aunque bueno, ya mucho sabemos sobre su historia dentro de los estudios de futuros, a mí me gustaría escucharlo de usted mismo y saber cómo llegó a conocer el campo de los estudios de futuros. Bueno, sí, yo ingresé por medio de la prospectiva estratégica o prospectiva voluntarista, que es la corriente francesa, de la mano del que ha sido mi maestro, el profesor Michel Godet, a quien tuve el honor de conocer en París y con quien he trabajado pues buena parte del tiempo que llevo trasegando en este tema. Muy bien, profesor. ¿Cuál ha sido su experiencia en este campo? Bueno, ha sido en los 3 ámbitos. Como sabes, pertenezco a la Universidad Externado de Colombia y mi experiencia ha sido en los 3 ámbitos que son las 3 funciones de la educación superior: la docencia, la investigación y la extensión, que también se llama la tercera misión de la universidad. En el campo de la docencia, primero creamos un centro en el externado hace 21 años, 22 años, que se llama el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, desde allí entonces impartimos primero una especialización que con el mismo nombre de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, que duró 9 años, pero después de eso nos dimos cuenta que el mercado, digamos la gente, los profesionales, no estaban ya muy interesados en el tema de la especialización, sino pues saltamos entonces a la maestría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntarás tú. Por una razón muy sencilla, porque a nivel internacional se ha aceptado pues prácticamente que los grados que imparte la universidad y que son los reconocidos internacionalmente son 3: el pregrado, la maestría y el doctorado. Y entonces por eso pues nos ubicamos en el ámbito de la maestría. Y la maestría nuestra pues ya tiene en este momento 25 promociones. Promociones significa 25 cohortes de prospectivistas formados, que son aproximadamente unas 500 profesionales de todos los ámbitos, del ámbito de las ciencias humanas, de la ingeniería, bueno, etcétera. Pero después, de hecho, yo soy el director del programa, creamos el doctorado en administración. Esto lleva ya, ¿qué? Unos 7 años, en el año 2016. Y mm, le pusimos un énfasis, que es decir, es como un tema, una temática de investigación para los doctorandos que quieran orientarse por el tema de la prospectiva, entonces, con el ánimo de que pudieran hacerlo. De hecho, ya tenemos a dos egresados cuyos trabajos de investigación han sido específicamente en el tema de la prospectiva y los estudios de futuro. Bueno, esto en el ámbito de la docencia, que como te dije es la primera función. La otra función de la educación superior, que es la investigación, tenemos un grupo de investigación que en Colombia los grupos hay que registrarlos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Antiguamente se llamaba Colciencias, y el ministerio entonces asigna una calificación todos los años. Se examina
los productos investigativos y asignan una calificación. Nosotros hemos tenido, esa calificación es la misma que se utiliza en los Estados Unidos para calificar el resultado de la educación superior, A, B, C, D. Nosotros hemos tenido la calificación A desde los últimos, sí, yo diría 8 años. Bueno, eso es en cuanto a la investigación, pero entonces, ¿qué hemos hecho de investigación? Pues fundamentalmente hemos abordado los temas de la perspectiva territorial, de la perspectiva empresarial, de la perspectiva organizacional, y hemos ahondado un poquito en la teoría que nos ha permitido entonces redactar artículos o producir artículos que pues han sido bien recibidos en revistas científicas, Q1 y Q2. Por eso hemos recibido una calificación importante en MinCiencias. E igualmente en el tema de la extensión o tercera misión, hemos hecho una buena cantidad de ejercicios, digamos, de ejercicios de consultoría, con territorios, de empresas, organizaciones, sectores de la economía. Bueno, eso en términos muy generales, son alrededor de unos 70, 80 ejercicios con diferentes empresas y organizaciones. Bueno, ya llevamos en esto, ¿qué? Como yo te decía, 21 años. Claro. Sí, profesor. Muy bien, muy interesante. Hay algo que me gustaría saber. Según su propia apreciación, ¿qué cree o cuál cree que es su fortaleza dentro de la perspectiva? ¿La parte más teórica o la parte más metodológica? Pues, a ver, yo pienso lo siguiente. Generalmente los prospectivistas comenzamos aprendiendo la práctica, es decir, conociendo las herramientas, y muchas veces nos engolosinamos con las herramientas. Y yo pienso que es como tal vez una falsa percepción, que es un poquito superficial, pensar que cuando se conocen las herramientas, se puede hacer prospectiva, se puede analizar el futuro, se puede explorar el futuro. Las herramientas son una ayuda, pero lo más importante es la actitud mental, es decir, lo que tiene la gente en la cabeza. Por eso la prospectiva trabaja con grupos de expertos. Y ese momento es mucho más importante. La actitud de escudriñar el futuro, de analizar el futuro, de diseñar el futuro, es muchísimo más importante. Pero es un proceso de aprendizaje que lo va uno viviendo poco a poco, en la medida en que ve que las herramientas son muy interesantes, pero que más allá de la herramienta, lo importante son las ideas. Muy bien, profesor. Excelente su respuesta, muy interesante. Bueno, ahora hablando sobre los estudios de futuros, ya de una manera más general, quisiera saber para usted cuál es el propósito principal de los estudios de futuros. Yo pienso que son dos. Es decir, a mi juicio, yo he escrito un par de artículos al respecto. Hay dos grandes corrientes, dos grandes modalidades en el mundo, que una se podría llamar la escuela, entre comillas, determinista, que es un poco el enfoque norteamericano. Y es el enfoque norteamericano porque detrás de eso está la cultura. Es decir, que de alguna manera estas lecturas del futuro están impregnadas por la variable cultural, por las condiciones culturales. En el ámbito norteamericano tiene mucha fuerza el forecasting y mucha fuerza la proyección. Estos los dos están muy relacionados, que tienen como finalidad la predicción del futuro, es decir, determinar qué va a acontecer dentro de unos años. Ya en este momento se ha bajado un poquito, pues, si se quiere, la fuerza a esa manera de pensar. Pero, pues esto es como sobresaliente, y digamos que esto hace parte un poquito de la misma
condición del pensamiento anglosajón. Al otro lado está la escuela voluntarista y está la prospectiva como tal, que como tú sabes, nace a finales de los años 50 en Francia con Gaston Berger y el grupo que estuvo cerca de Gaston Berger y que configuró un pensamiento diferente, es decir, que el futuro no se puede predecir, sino que es necesario construirlo. Ahora, de dónde sacó Berger todo esto? Detrás de Berger está toda la filosofía de la acción de Maurice Blondel, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Es decir, que esto va muy atrás. Entonces, pues este es un enfoque diferente. ¿Cómo construir el futuro? Primero, el futuro hay que construirlo, hay que previamente diseñarlo, imaginarlo, diseñarlo y después construirlo. Y en esos dos elementos está la articulación entre prospectiva y estrategia, ¿no? La prospectiva se encarga de la exploración, del análisis, de la lectura del futuro, del diseño del futuro, que es una idea, ¿no? Es un ente de razón. Y la estrategia se articula con la prospectiva porque la estrategia hace que esa idea sea posible, que esa idea dos enfoques, digamos, dos escuelas, dos maneras de pensar un poco diferentes. En el centro de prospectiva nuestro, hemos integrado las dos ideas, es decir, hemos tomado o los dos conceptos, los dos enfoques más bien. Hemos tomado lo positivo, porque es que el forecasting como tal tiene cosas muy interesantes. Entonces, hemos tomado lo interesante que puede tener el forecasting y lo hemos asociado con la escuela voluntarista, es decir, hemos hecho un modelo que en el fondo, y es decir, de manera concreta y precisa, es la escuela voluntarista, es la construcción del futuro, pero no sobre el apoyo, digamos, las ideas que nos pueden dar las proyecciones y el forecasting norteamericano. Muy bien, profesor. Muy interesante. Me gustaría saber cuáles son las aportaciones más valiosas que se pueden hacer desde la perspectiva y por qué serían estas las más valiosas. No, es fundamental, en este momento es fundamental. Durante todo el tiempo, desde que nacieron los estudios de futuro, esto es esencial para un país, para una empresa, para un territorio, etcétera. Curiosamente, los estudios de futuro, digamos el forecasting, en los Estados Unidos nació como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, como corolario de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos pues tuvieron un papel protagónico. Entonces la inquietud que tenían era cómo continuar siendo los primeros en el mundo, especialmente en el ámbito militar. Y todo esto dio lugar al nacimiento de la RAND Corporation, finales de los años 40, con Theodore Gordon, que es uno de los grandes, digamos, prohombres referentes de la perspectiva norteamericana, y Herman Kahn, que es una persona, yo pienso que estos dos son tal vez los pilares más importantes del pensamiento norteamericano. Pero igualmente cuando aparece la perspectiva en Europa, pues aparece haciendo preguntas. ¿Qué va a acontecer con estos países? ¿Qué futuro nos espera? Y pues esto ha dado unos resultados excelentes. Lo más importante de la perspectiva es que nos lleva al ámbito del desarrollo de los países en el largo plazo. Y al llevarnos en el largo plazo, pues podemos nosotros identificar unas metas, unos objetivos de largo plazo, que es fundamental y que rompe los esquemas tradicionales. ¿Cuáles son los esquemas tradicionales? El esquema tradicional es el cortoplacismo, son estos procesos de planificación de corto plazo. Entonces, pues el resultado es maravilloso. Tú me decías, bueno, ¿y qué resultados se han logrado? Eso me parece a mí que es fundamental. Esto
la visión de país de largo plazo es una cosa maravillosa. Nosotros en América Latina todavía no hemos llevado a cabo situaciones, procesos de esta índole. Pensar en nuestro país 40, 50 años adelante, poner los objetivos de largo plazo y además socializar esto y obtener que todos estemos vayamos en pos de la construcción del país que queremos con una visión de largo plazo. Esto es lo que hace que un territorio y que un país sea competitivo. ¿Por qué? Simplemente porque sabemos para dónde vamos. No estamos cambiando, no estamos pensando con metas cortas de 2 o 3 añitos, que es lo que hace la planificación tradicional, va mucho más adelante por esa razón. Entonces, esto en cuanto a la perspectiva del territorio, la perspectiva empresarial, pues igualmente la empresa requiere saber con saber, bueno, y para dónde, cuál es la empresa que queremos entre todos los actores sociales de la empresa construir 20, 30, 40 años adelante. Es decir, los resultados son maravillosos. Son maravillosos porque además motiva a los actores sociales, motiva con un motivante muy importante, que es el motivante colectivo, ¿no? Es decir, los ejercicios de taller, el diseño del futuro haga parte de un consenso. Eso no es fácil hacerlo. Y ese es tal vez de los elementos más importantes que tiene la perspectiva. Y lo mismo en las organizaciones de cualquier índole. La universidad, por ejemplo, aquí en el externado, nosotros estamos llevando a cabo un análisis que es el externado 2040. Entre todos los estamentos de la universidad estamos pensando cuál es la universidad que queremos para los próximos 20 años. O sea que esos resultados son maravillosos porque fundamentalmente, como dije, generan un pensamiento colectivo, una motivación colectiva, una lectura colectiva. Estamos todos de acuerdo en que eso es lo que queremos y vamos a luchar por eso que queremos. Muy bien, profesor. Muy interesante. Y ahora que ya empezó a hablar sobre esta parte colectiva, sabemos que el prospectivista cumple el rol de ser el director de la orquesta en realidad dentro de estos estudios. Pero quiero saber cuáles son las consideraciones éticas que debe tener el prospectivista cuando realiza un ejercicio de anticipación, un ejercicio de estudios de futuro. Las consideraciones éticas. Sí. Ah, sí, sí. Fundamentalmente que el bien general debe primar sobre el bien común, que es la base de la ética. Y por lo tanto, pues el prospectivista es simplemente un animador, es simplemente un facilitador de lo que piensan los actores sociales. Y tiene que, de alguna manera, facilitar, es decir, no imponer cosas, sino facilitar, proponer, si acaso, algunas hipótesis, algunas ideas, pero fundamentalmente facilitar. Y hay una cosa muy interesante y es que la búsqueda del bien común, cuando se reduce a una persona o a alguien en particular, pues hay más riesgo de que se quiera favorecer el bien personal por encima del bien general. Pero cuando la pregunta se le hace o cuando se da el debate en un grupo en donde supuestamente tiene que haber diferentes intereses, lo que prima es el bien general, porque psicológicamente a la gente le da vergüenza imponer su bienestar personal o su beneficio personal por encima del bien general. Y además, pues en el debate, pues esto no tiene presentación y va a tener muchas objeciones. Entonces, esa es como un filtro. Un poquito la experiencia que yo he tenido es que es como un filtro. Es como un filtro, es decir, pensemos en el futuro y pensemos en el futuro que sea el bien general. Y es un poco lo que había planteado el padre de la prospectiva, que es Gastón Berger, que decía, mire, prospectiva es ver a lo lejos, es ver a profundidad
con amplitud, asumiendo riesgos y pensando en el ser humano. Muy bien. Y pensar en el ser humano quiere decir esto que estoy diciendo, quiere decir el bienestar general por encima del bienestar particular. Muy bien, profesor. Muy interesante su respuesta. Ahora, aterrizando un poco más en los estudios de futuros que se realizan en América Latina. ¿Usted considera que hay ya una escuela latinoamericana de estudios de futuros? Ese es el sueño. Con ese sueño partimos nosotros hace más de 20 años, porque si bien el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva del Externado tiene 21 años, sin embargo, desde antes estamos hablando de esto, desde mucho antes, de los años 99, 2000, desde mucho antes estábamos ya hablando de esto. El sueño era ese, el sueño es un pensamiento latinoamericano de prospectiva, una escuela latinoamericana de prospectiva, que era un poquito lo que yo le decía al profesor Codé hace ya, ¿qué? 30 años por ahí. Le decía, mire, nosotros en América Latina no podemos ser imitadores de modelos extranjeros, eso no tiene mucho sentido. Nos parece interesante el modelo que usted plantea porque tiene unas bases filosóficas muy serias y porque es muy coherente. Pero esto llevado al campo de América Latina. En América Latina tenemos que ver cómo le ponemos valor agregado, cómo hacemos una apropiación de todo esto, poniéndole necesariamente todo el valor agregado de la cultura latinoamericana. Es decir, que el modelo verdaderamente sea pertinente para las necesidades nuestras, para el pensamiento nuestro, sea pertinente para la cultura nuestra, porque la cultura aquí es fundamental, y para darle solución a la problemática nuestra, que no necesariamente pues, un modelo traído de afuera pues va a reñir, no va a calzar con la cultura, con el pensamiento, con las necesidades y con las prioridades nuestras. Entonces, inclusive él estaba muy de acuerdo con esto y decía, ese es el derecho de las cosas. Y hemos luchado en ese sentido de que pues, es necesario pensar el futuro desde América Latina, dentro de la cultura latinoamericana y necesariamente construyendo una manera de pensar que sea la nuestra. ¿Qué es lo que yo he querido hacer y lo que hemos querido hacer en el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectivo? El modelo que nosotros manejamos, pues sí es heredero de la escuela francesa y tiene pues también, como usted dice, una mezcla con algunas cosas de la escuela norteamericana, pero es nuestro, ¿no? Ha tratado de que sea pues el comportamiento y el resultado de la reflexión nuestra. Y esto tiene varios componentes. Esto tiene varias condiciones. Por una parte, la teoría como tal, pues se fortalece, pero en segundo lugar, lo interesante es poder estar al día con respecto a los planteamientos que hay en el mundo acerca de la concepción del futuro y acerca del manejo del futuro. Por ejemplo, esto que está diciendo la UNESCO recientemente, con Ray Miller a la cabeza, es sumamente interesante. El uso del futuro, el diseño del futuro y el uso del futuro, ¿no? Hay una gran coincidencia con lo que piensa Michel Godet y con lo que piensa el pensamiento francés, que la luz del futuro sea capaz de iluminar el presente, ¿no? Es decir, el presente se entiende en la medida en que es iluminado. Es como si estuviéramos de noche y de pronto aparece un rayo de luz y nos muestra cómo están las cosas, cómo están los objetos. Eso nos da mucha claridad. Pero además hay otra cosa importante en el planteamiento que hace Miller, que él insiste mucho en esto. A ver, cualquier análisis de futuro no es válido, por una razón, porque la gran tendencia de los prospectivistas es la proyección, lo que yo llamo la proyección de la obsolescencia. Es decir, es reproducir el presente.
Muy Y bien. eso no tiene sentido. Es decir, que si la perspectiva va a servir para eso, ¿no? Para reproducir el presente, pues eso no tiene sentido. Más bien sería pues como un obstáculo para el cambio. Claro. Entonces, aquí juega mucho el tema del cambio, el tema de la ruptura, el tema o la condición más bien del cambio, de la ruptura, de pensar, como decía Michel Godet, el futuro de manera diferente, pensar y obrar de manera diferente. Y resulta que eso no es fácil, eso no es fácil. ¿No? Godet lo plantea y bueno, qué interesante, ¿no? L'avenir autrement, dice el porvenir diferente. Pero esto no es fácil. No es fácil porque está de por medio la innovación, porque está de por medio la creatividad, porque está de por medio el aportar situaciones nuevas. Y es un poquito lo que dice Miller. Pensemos en el futuro, pero no reproduzcamos lo mismo que el presente. No tiene mucho sentido, ¿no? Muy bien, profesor. Me ha dado, bueno, algo sobre lo cual pensar. Esto de la proyección de la obsolescencia me parece muy interesante y es algo sobre lo que seguramente voy a tener que ahondar en trabajos posteriores. Me parece algo muy interesante. Bueno, profesor, quisiera saber, y esta es una pregunta clave para mi trabajo de investigación, y es, ¿qué distingue a los estudios de futuros que se realizan en Latinoamérica de los que se realizan en otras latitudes, como en Estados Unidos o como en Europa, por ejemplo? Ya, cual sea el caso que usted conozca mejor. Sí, pero fundamentalmente los estudios que se hacen en los Estados Unidos, lo que hacen estas grandes firmas consultoras, Price, Waterhouse and Cooper, y las otras, pues son procesos de proyección que, como dije, pues, de alguna manera permiten hacer hipótesis. Están basados en que conociendo el pasado, entonces se puede inferir el futuro. Y pienso que es como la marca distintiva. En Europa es un poquito diferente. En Europa y sobre todo en Francia y pues, después los hijos y nietos y bisnietos de la escuela francesa, el Forsyth y lo que ha venido después, que de alguna manera tienen que ver con la casa, con las ideas de Gaston Berger, de Maurice Blondel. Lo que hay en Europa es más de constructivista, es más de construir, no de predecir, sino de construir. Es un proceso de construcción. Está de por medio toda la fabricación, la hechura del futuro. ¿No? Miller lo llama el uso del futuro, ¿no? Diseñar el futuro para usar el futuro. Pero sí, son planteamientos diferentes en términos generales. Yo diría que esa es un poco la gran diferencia. Y yo pienso que hay un tercer elemento que es fundamental y que es esencial en la perspectiva europea y lo que nosotros hemos igualmente heredado de la perspectiva europea en América Latina, lo que hemos heredado, que es el consenso en cuanto a la construcción del futuro, porque ese consenso es lo que genera esa motivación colectiva y esa convergencia de voluntades en torno a el futuro. Si no es así, esto no sirve para nada, ¿no? Hay una gran diferencia entre un análisis del futuro que se le encomiende a una empresa, ¿no? Francisco Mojica, siéntese usted y mira a ver, haga el análisis del futuro de la universidad, por ejemplo. Y cuando lo tenga, nos lo cuenta. Eso no sirve para nada. Claro. ¿Por qué? Esa es la opinión mía frente a otras opiniones. Entonces, y más bien, ¿por qué no reunimos esas personas que pueden tomar decisiones en la organización y hacemos que sean ellos los autores, los coautores de su futuro y de su destino? Eso es mucho más importante. Es como el tercer elemento, yo pienso, el consenso. Es decir, que esto sea unos actores colectivos, que son entre comillas, los dolientes de la organización. Que me parece que es fundamental, que si se realizan esas condiciones, ¿no? Si se diseña un futuro inteligente, un futuro diferente, un futuro innovador, si al mismo tiempo esto se hace con una socialización de los actores sociales, esto sirve
para que esa imagen del futuro pues sea la rectora de las acciones del presente. De lo contrario, no. Una opinión más que no sirve para nada. Ok, profesor. Muy bien. Me gustaría saber cuáles son las contribuciones específicas que estamos haciendo desde Latinoamérica para los estudios de futuros a nivel mundial. ¿Cuál es nuestro aporte? Pues yo pienso que el mejor aporte que nosotros podemos hacer y estamos haciendo, y cual hemos querido hacer, es nuestra propia escuela de latinoamericana. Pero de alguna manera hemos sido influidos, obviamente, por las propuestas tanto metodológicas como conceptuales de Europa. Y pienso que es una tarea, más que algo concreto, es una tarea. Sí, de hecho, podríamos nosotros presentar, y yo he presentado el modelo que trabajamos nosotros, lo he presentado en varias partes, pero y todo esto es perfectible. Y pienso que más bien esto es una tarea por hacer. Ahora, el modelo visto desde América Latina, ¿a quién le puede servir? A los latinoamericanos. Y cada cultura pues tiene que tener su manera propia de pensar el futuro, así como tiene su propia manera de pensar el presente, de ver la realidad, de entender todo. Muy bien, profesor. Bueno, ahora me gustaría preguntarle ¿qué grado de institucionalización tienen los estudios de futuros en Latinoamérica? Aunque no te escucho muy bien, que hay un ruido, que hay un ruidito ahí un poquito. Ok, profesor. No sé de dónde viene ese ruido. Le Porque repito le repito la pregunta. ¿Qué sí, grado señor. de institucionalización tienen los estudios de futuros en Latinoamérica? No, espérate, que es que yo creo que no sé si es que el ruido está aquí que hay un ruido. No, creo que es aquí la señal que tiene un ruido ahí extraño y no me deja. Ah, sí, por lo que está usando la licuadora. Ya. Pero, bueno, ¿por qué no eres tan gentil y me repites la pregunta, Cristian? Claro, profesor. ¿Qué grado de institucionalización tienen los estudios de futuros en América Latina? ¿Qué grado de institucionalización? Tienen los estudios de futuros en América Latina. Bueno, a ver, eh, ¿qué sería la institucionalización? Bueno, ya creo que te entiendo el sentido de la pregunta. Es decir, ¿qué tanto esto ha sido bien recibido, ha sido Sí, eh, exactamente. reconocido y puesto en práctica por nuestras instituciones? Yo Exactamente. diría que no como quisiéramos, tal vez no como quisiéramos. Los entes territoriales, en alguna manera, a ver, no pienso que sea muy intenso. Yo pienso que es más bien como moderado, tanto la aceptación en instituciones como los entes territoriales, como la empresa, menos de lo que nosotros, de lo que quisiéramos, las organizaciones. Eso quiere decir que hay mucho terreno por hacer, hay mucho terreno por andar. Aunque sí ha habido instituciones, organizaciones. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la cultura oriental, por ejemplo, es más dada al análisis de futuro y tiene más interés en el análisis de futuro? ¿Por qué nosotros no tanto? Yo pienso que detrás de eso hay una explicación cultural. Nosotros somos cortoplacistas por naturaleza. Y ser cortoplacistas, entonces, indica que nos da miedo, tenemos temor. De hecho, la perspectiva lo que hace es la gestión de la incertidumbre, pero entonces nos da miedo abordar el tema de la incertidumbre. Y como nos da miedo, entonces más bien preferimos ser cortoplacistas, es decir,
pensar a la altura de la nariz, pero no más adelante. Y de hecho, por eso la definición de Gastón Berger, hay que tomar riesgos y pensar en el ser humano. Entonces, tomar riesgos. Pienso que la cultura nuestra no está muy dada para tomar riesgos. Por eso yo diría la aceptación, la infiltración, la manera como han respondido las instituciones ha sido medianamente, moderadamente. Muy bien, ¿De qué depende esto? Pues depende de los líderes, de la institución. La institución se da por sus líderes. Y si los líderes no deciden, los líderes no toman la decisión, pues entonces es muy difícil, ¿no? Los 4 actores del desarrollo, como sabemos, son el Estado, los medios de producción, la academia y la sociedad civil. Si el Estado toma la decisión, pues bueno, es el árbitro del partido y las cosas corren. Es mucho más efectivo, pero las personas que conforman el Estado no tienen, digamos, todos, no tienen esa cultura futurista. Los que la tienen, pues bueno, han desarrollado actividades importantes. En los medios de producción, de pronto es más, hay mayor recibo, porque la empresa, porque los emprendimientos están de buscar competitividad, de hacer las cosas cada vez mejor, porque requieren ser competitivos. La sociedad civil igualmente, porque es crítica y de alguna manera pues tiene una actitud favorable. La academia también, pero no digo en términos generales, yo no pienso que debería ser, no pienso que sea, digamos, una conducta generalizada, no lo creo. Quiere decir, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y lo que la academia es muy importante porque la academia pues abre espacios. Tiene limitaciones, pero abre espacios. Y hay mucho por hacer y me parece que la academia tiene un papel muy importante en esto. Muy bien, profesor. Bueno, ahora pasando a la última sección de la entrevista, vamos a hablar un poco sobre los fundamentos de los estudios de futuros. Me gustaría saber qué teorías de cualquier campo de conocimiento o disciplina tienen mayor relevancia específica en los estudios de futuros. Yo pienso que esto se tejió con el tiempo. Si nos vamos a la raíz profunda, es lo que yo pienso, hay que tomar la filosofía de la acción de Maurice Blondel, que dice, hay 2 fenómenos que son el pensamiento y la acción, pero el ser humano tiene que ser coherente. Si somos coherentes entre el pensamiento y la acción, estamos diciendo la verdad. Es decir, si lo que hacemos guarda relación con lo que pensamos, si tenemos una coherencia de vida, ¿no? Pero si lo que yo hago es diferente a lo que yo pienso, estoy diciendo mentiras. Bueno, es un poco el comienzo, digamos, ese planteamiento filosófico de la filosofía de la acción influyó. Maurice Blondel influyó en Gastón Berger, porque Maurice Blondel fue el maestro del profesor de Gastón Berger. Y Gastón Berger esto lo llevó a la perspectiva, al futuro. Maurice Blondel había dicho, entre el pensamiento y la acción hay una condición muy importante que es la voluntad, que es la decisión, ¿no? Yo tengo una idea y la voy a poner en práctica. Sí, la idea y la puesta en práctica está la decisión de poner la idea en práctica. Esa decisión, pues, son los actores sociales, son las personas que de alguna manera van a construir colectivamente el futuro, etc. Entonces, el pensamiento de Blondel influye mucho en el pensamiento de Gastón Berger. Berger, sin embargo, le pone un valor agregado a todo esto, porque dice, a ver, si tomamos un poco las ciencias que existen en este momento,
la propuesta científica de las ciencias humanas, creo que hay un espacio para lo que él en su momento llamó una antropología. Es muy interesante, ¿no? Una antropología prospectiva, ¿no? Es decir, no quería salirse del ámbito del análisis de la conducta humana, sino más bien la conducta humana vista con visión de futuro, ¿no? Él lo llama así, una antropología prospectiva. Después la antropología prospectiva quedó únicamente con el apellido prospectiva, porque de hecho él vio que hacía falta una disciplina cuyo objeto de estudio fuera el futuro. Decía, todas las disciplinas que existen, pues digamos, a las disciplinas que existen no les interesa. El tema como tal no es prioritario, el tema del futuro a ninguna le importa. A la única que le interesa tal vez el tema del tiempo es a la historia, pero al revés, ¿no? Porque le interesa el pasado. Pero algo que fuera como lo contrario de la historia no existe. Como no existe, hay el espacio, hay un espacio importante para esa disciplina. ¿Cómo llamarla? Y se encontró con el verbo prospicere en latín. Se escribe prospicere, se pronuncia prospicere, prospicio, prospicere, prospexi, prospectum, que significa ver a lo lejos. Digo, esto es lo que yo necesito. Una antropología de ver a lo lejos. Y se llama bautiza el nombre de esta disciplina con el título de prospectiva. Y ahí está el espíritu de la disciplina como tal. Los primeros prospectivistas, es decir, los que estuvieron al lado de Maurice Blondel, Pierre Massé, Pigagnol, pues ese grupo que estuvo alrededor de él, Bertrand de Jouvenel, hacían los ejercicios de análisis de futuro de manera muy espontánea, ¿no? Identificaban tendencias, identificaban lo que podría ser la situación de futuro de manera muy espontánea. Y hasta que en los años 70, y yo pienso que es lo importante, aparece Michel Godet y dice, pongámosle seriedad a esto, él diseña un modelo de una base matemática muy sólida para los análisis de futuro. Y pues este es un poco pues el pensamiento de la escuela francesa. Entonces, tú me dices, ¿qué disciplinas están detrás? En la construcción misma de la perspectiva está la filosofía. Fundamentalmente está la antropología, que era el pensamiento de Gaston Berger. Pero al revés, si hacemos la pregunta al revés, la perspectiva, ¿con qué disciplinas guarda relación? Con todas, porque es transversal, es multidisciplinar y echa mano de todas, que es lo interesante. Es decir, tiene los pies encima de lo que podríamos decir la teoría de la complejidad. Todo guarda relación con todo. Y la perspectiva no se puede, pienso que no se puede circunscribir a una sola disciplina. Pues bueno, sus orígenes, como dije, son la filosofía, la antropología. Pero es transversal. Muy bien. Todas, requiere de todas. Muy bien, profesor. Y bueno, también se anticipó usted a la siguiente pregunta que tenía, y era justamente eso. Si la perspectiva ha tenido un sustento de la filosofía, de la antropología, algunos autores me hablan de una heurística blanda, una heurística más fuerte y sólida, que ha potenciado la perspectiva. La perspectiva en Latinoamérica, ¿a qué sectores o a qué disciplinas específicamente o en mayor medida está dando apoyo? Pues yo pienso que fundamentalmente al desarrollo y a la competitividad. Pienso en esas dos disciplinas. El desarrollo, pues que el desarrollo hace parte de la economía, de la gestión, de la administración, en fin, de la sociología, pero al desarrollo, es decir, a la búsqueda del bienestar, al diseño y la búsqueda del bienestar del ser humano. De hecho, Gastón Berger lo decía, ¿no? Hay que pensar en el hombre,
es el ver a lo lejos, con profundidad, tomar riesgos y pensar en el ser humano. Yo diría que el gran resultado de esto es el bienestar. Por lo tanto, las ciencias o las disciplinas que tienen que ver con el bienestar. Un bienestar que fundamentalmente es el desarrollo, si lo vemos desde el ámbito del bienestar general de una región, de un país, e igualmente la competitividad, si lo vemos desde el ámbito de la empresa. Y internamente pues hay otras disciplinas que apoyan este concepto de competitividad. Ahora, hay mucho por hacer, hay mucho por explorar, porque es que si la perspectiva es multidisciplinar, esto quiere decir que pues tiene aplicaciones enormes en todos los campos. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser el futuro de las ciencias humanas? ¿Cuál va a ser el futuro de las ciencias básicas? ¿Cuál va a ser el futuro de las diferentes disciplinas? De que hay muchas cosas, hay muchos campos que hasta ahora, la perspectiva hasta ahora comienza a explorar. Pero pienso que aquí hay mucho. El terreno hasta ahora se comenzó a explorar. Aquí para adelante hay muchas cosas que no se han trabajado. Por lo tanto, el trabajo es enorme y el espacio que hay es enorme. Muy bien, profesor, excelente. Bueno, esta sería la parte, ahora vamos a la parte final de la entrevista y se basa en dos afirmaciones de Wendell Bell, que están presentes en su obra Foundations of Future Studies, sobre las cuales me gustaría conocer su opinión. ¿Sí? La primera afirmación que hace Bell, bueno, pues él menciona que los estudios de futuros, además de permitir prever aspectos sobre el futuro, también ayudan a reinterpretar el pasado y orientar el presente. ¿Qué opina usted sobre esta afirmación? Sí, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que la lectura del futuro le da sentido al presente. Y pues de alguna manera, conociendo el presente, se tiene uno una mejor imagen del pasado. Yo creo, y esto hace parte un poquito de la epistemología de la perspectiva, que es la causalidad entre los tres momentos del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. El presente es el resultado del pasado, el presente se explica por el pasado. El presente se explica por el pasado. Eso quiere decir que es la relación de causalidad, es el pasado, es la causa del presente, porque en el pasado se tomaron las decisiones que configuran el presente. Y esa misma causalidad se da entre el presente y el futuro. El futuro se está decidiendo, el futuro se está negociando, se está decidiendo en el presente. Y ahí está la clave de la perspectiva. Nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones para que más tarde no nos estemos lamentando, sino al revés. Nos estemos congratulando porque se tomaron decisiones afortunadas. Y esa misma percepción, esa misma lectura del futuro es la que da sentido, por lo tanto, a las acciones del presente. Pero sabiendo, haciendo una distinción, que es la distinción que hace San Agustín, en el sentido de que la única vivencia de los seres humanos es el presente. Y San Agustín es el siglo IV, ¿no? Comienzos del siglo IV. De alguna manera se dice que es el mejor discípulo de Platón, ¿no? La única vivencia de los seres humanos es el presente. El pasado lo vivimos en presente, ¿no? Hace 20 años. Eso fue una experiencia que vivimos en presente. El presente lo estamos viviendo y el futuro lo vamos a vivir en presente. Entonces, la única realidad es el presente. Entonces, ¿qué es el futuro? ¿Y qué es el pasado? ¿No? El pasado es un recuerdo, por lo tanto una idea que está en el mundo de los recuerdos, y el futuro es otra idea. El futuro no existe, ¿no? Que está en el mundo de los entes de razón, es decir, de las ideas. Entonces, por eso, pues
todo lo que se ha hablado acerca de cómo hacemos para que esa idea se vuelva realidad. Que ahí volvemos al tema, entonces, de que, bueno, la perspectiva nos va a ayudar entonces a diseñar esa idea, y a que esa idea entonces se convierta en realidad cuando vivamos en presente esa situación que de más adelante. Muy bien, profesor. Me gustaría saber, para terminar, su opinión sobre esta segunda sentencia o afirmación. Y es que Bell también menciona que un principio de los estudios de futuros es incrementar la participación democrática en imaginar y diseñar los futuros. ¿Qué me puede decir sobre el grado de cumplimiento de este principio en los estudios prospectivos que se llevan a cabo en América Latina? Sí, sí, es un poquito lo que yo decía, que si esto no da lugar a una reflexión colectiva, no tiene sentido, ¿no? Si no da lugar a una reflexión colectiva, a una negociación colectiva, ¿no? Si el diseño del futuro no da lugar entonces a una negociación colectiva, esto no tiene sentido. Sí, pues en América Latina, pues es igualmente, esto es también, hay cosas interesantes y estudios que se han hecho, y lo que hemos tratado de hacer, por ejemplo, en el externado es un poco eso, lograr esa negociación colectiva de lo que sería el futuro. Y pienso que pues en esto hemos tenido algún tipo de éxito. Pero ahí surgen preguntas, no sé si ahí surgen inquietudes, porque si se desde el presente, y si no acertamos, es decir, no acertamos en el sentido, si el cambio que se va a dar mientras tanto, pues va a estropear la imagen que tenemos. Entonces, ¿qué puede hacer la perspectiva? Más aún, si uno toma la teoría de Prigogine, del fin de las certezas de Prigogine y de Lorenz, Edward Lorenz, del caos, se va a encontrar con que hay objeciones muy fuertes, ¿no? Sí, diseñamos el futuro, y ese futuro pues nos permite iluminar el presente. Maravilloso. Y si no acertamos de entrada con un diseño innovativo, creativo, verdaderamente arrastrador de ideas, entonces, ¿dónde queda la perspectiva? Porque estamos luchando con algo muy fuerte, que es el cambio, ¿no? El cambio que cada vez es mayor. Y yo pienso que la única salida, la única solución que tiene la perspectiva es algo que se ha planteado desde su inicio prácticamente. Es decir, que un análisis prospectivo es un proceso, no un resultado. Muy bien. Si lo tomamos como resultado, pues vamos a tener dificultades. Si lo tomamos como proceso, quiere decir que esa imagen de futuro es perfectible, y es perfectible con alguna frecuencia. Obviamente no todos los días, pero sí con alguna frecuencia. Y esto hace que podamos nosotros entonces navegar encima de las aguas del cambio, que podamos nosotros tener en cuenta el cambio, y que el cambio no sea un enemigo, sino más bien sea algo que podamos nosotros ingresar y poner al servicio nuestro. Excelente, profesor. Que es un poquito la gran definición que se da de la perspectiva, que es una gestión de la incertidumbre. Puede ser gestión, la incertidumbre es el 99% de los fenómenos, lo que no son tendencias son incertidumbres. Bueno, sería una gestión de la incertidumbre, ¿no? A condición de que la hagamos jugar a favor nuestro, es decir, que verdaderamente seamos capaces de hacer esa administración, y esa administración de la incertidumbre no puede ser tomando el futuro como un resultado final, sino como un proceso perfectible. Es lo que yo pienso. Si no toda la teoría del cambio de Prigogine, la teoría de Lorenz, etcétera, pues acaba cualquier lectura, cualquier percepción prospectiva. Muy bien, profesor, excelente. Bueno, no sé si usted tiene aún algunos minutos para una pregunta que me gusta hacerle a varios prospectivistas. Y esta pregunta es, ¿qué opina usted sobre los nuevos métodos que están emergiendo como métodos que se basan, por ejemplo, en el diseño especulativo y en la ciencia ficción? Pues
es muy interesante. Nosotros estamos trabajando esto aquí en el externado. Tenemos un grupo de investigación trabajando sobre el tema de la ciencia ficción y hemos hecho unos trabajos, yo pienso, interesantes, publicado en varias revistas lo que hemos trabajado. Hay un investigador que está delante de esto, que se llama Jimmy Vallejo. Y yo personalmente pienso lo siguiente. A ver, la ciencia ficción tiene una ¿cómo diría? Algo concreto, una concreción, que es, o más bien un proceso de hacerse conocer, que es el cine, la televisión, el mundo de lo imaginario, el cine que es necesariamente el mundo de lo imaginario. Y el cine y la televisión de ciencia ficción, pues tienen además una película, una serie de televisión, tiene un guionista, uno o varios guionistas. Y entonces aquí lo que es interesante es explorar lo que pasó por la mente del guionista. Si tú tomas cualquiera de las manifestaciones, digamos, cinematográficas, inclusive en la narrativa también igualmente, ¿no? Harry Potter, por ejemplo, eso comenzó siendo narrativa, siendo una novela. Muchas comienzan siendo narrativas, siendo novelas. Esto está en la mente, el contenido de la narrativa en la cabeza de alguien, que es el guionista y que es el autor del relato. Entonces, son personas que sueñan y que pues presentan situaciones que en este momento chocan con lo que tenemos actualmente. Pero viene la pregunta, que es un poquito la inquietud, y ahí está como parte del tema. ¿Y no será que esto hacia futuro puede ocurrir? Porque se ha visto que situaciones de ciencia ficción del pasado ocurren en el futuro. Es el caso por ejemplo, de los dibujitos animados estos, de los Simpsons, la familia Jetson. Ya de esto se conocen muchas cosas. Y esto es de los años 60, 70, por acá. ¿No? Robotina ya existe. La videollamada también existe, ya se dio. Muchas cosas de estas ya se dieron. Bueno, se pone siempre el ejemplo clásico de Julio Verne. Bueno, es decir, y que Verne es por acá de comienzos de siglo. Entonces él fue capaz de ver un poquito lo que venía. Sí, yo pienso que esto puede ser interesante, pero para mí, y pienso que podemos caer en un campo muy peligroso, que es el campo del ridículo, ¿no? Pero si queremos mantener los pies en la tierra, si queremos tener un polo a tierra, hay un hilo, hay como un límite que es la clave de todo, y es en qué momento esto puede dejar de ser ficción, de pertenecer al mundo de lo imaginario para convertirse en el mundo de la realidad, ¿verdad? Esa es la gran incógnita. Si no, caemos en situaciones que lo que hacen es perderle seriedad, hacer que se le pierda seriedad a la perspectiva. Pero si lo utilizamos inteligentemente, pues nos pueden servir para esto que decía yo inicialmente, que aquí nos hace falta innovación, nos hace falta creatividad, que en este momento todo este movimiento de la anticipación dice, es que tenemos que no repetir el presente y pensar en cosas diferentes en el futuro. Sí, pero yo diría con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque podemos caer al otro lado de la mesa en donde está el mundo el mundo del ridículo. Y entonces es algo, es un límite muy importante que es necesario trabajar la ciencia ficción, tomar la ciencia ficción, pero que nos ayude a pensar en cosas, en ideas. Sin embargo, teniendo en cuenta de que esto tiene que ser
pertinente y que tiene que ser verosímil. Muy bien. Mientras nos mantengamos en el tema de la verosimilitud, pienso que esto tiene que ser ayudarnos a muchas cosas. Pero en el momento en que entremos en otra cuestión, ya en el tema puramente del mundo de lo imaginario como tal, forzándolo, me parece que esto le quita seriedad a la perspectiva. Nosotros estamos trabajando en esto, tenemos ahí ya bastante tiempo de estar trabajando en el tema, sobre todo específicamente a partir del cine y de la televisión. Y detrás de eso, como dije, lo que hay son unos libretistas. Entonces, a partir de las ideas que tienen los libretistas. Pero ese ha sido nuestra restricción. ¿Cómo no caer en el ridículo? ¿Cómo no caer en el mundo cómo forzar el mundo de lo imaginario a la realidad, que eso no tiene sentido? Muy bien, profesor. Bueno, yo le agradezco muchísimo por su tiempo que es tan valioso, por sus opiniones que son pues, las que todos los prospectivistas andamos pescando y buscando con tanto anhelo, profesor. Me No, gustaría, Cristian, con mucho gusto. me No, pues, gustaría, por favor, que me ayude de forma muy breve con algún consejo que pueda dar a los prospectivistas que estamos empezando a publicar y para los prospectivistas que se están formando en las aulas en este momento. ¿Qué consejo nos podría dar? no, yo pienso que es una combinación, una combinación de la teoría de las bases, los pilares fundamentales que se han olvidado, que es la filosofía de la acción y la teoría de la complejidad, fundamentalmente estos dos. Y de hecho, pues la práctica es el maestro. Pues uno va poco a poco viendo el éxito de los estudios, los análisis que hace en la práctica del modelo y de los modelos, si se quiere, y de las herramientas, y cada vez entonces va corrigiendo errores y identificando aciertos. Y yo pienso que ese es como todo en la vida, pero a mí me parece que esto es fundamental. Yo a mis alumnos les digo esto, les digo, mire, uno al comienzo comienza pues cometiendo errores, pero lo importante es reconocer los errores y trabajar sobre los errores. Y de todas maneras, pues hay una gratificación, que es el verificar que las cosas funcionan, que las cosas andan, que se logran los consensos, que se logran proyectos importantes. Eso es muy gratificante y que por lo tanto se genera mayor receptibilidad y mayor aceptación de la prospectiva como disciplina y como disciplina práctica que sirve para el desarrollo y para la búsqueda del bienestar. Pero esto lo veo así simplemente. Conocer la teoría, llevarla a la práctica, reconocer los errores y trabajar los errores. Si uno no conoce la teoría y se queda únicamente con las herramientas y con la práctica, no va muy lejos. No va muy lejos porque pues, no sabe en torno a qué y por qué se plantearon esas herramientas. Y si conoce únicamente la teoría, pero no sabe cómo llevarla a la práctica, igualmente se enreda. Y si es orgulloso y no acepta los errores, pues entonces nunca va a poder progresar. Muy bien, profesor. Bueno, ahora sí, no le quito más tiempo y yo le agradezco muchísimo por sus opiniones, por su conocimiento que ha compartido hoy conmigo y que esto pues va a llegar a otros prospectivistas que están dando sus primeros pasos. Le Oh, agradezco mucho. maravilloso. Cristian, maravilloso. Para mí muy grato haber interactuado contigo. Y aquí en la universidad yo estoy a tus órdenes, es tu casa en lo que te podamos servir con qué gusto. Le agradezco muchísimo, profesor. Que pase muy bien y usted, como siempre, más que bienvenido en el IAEN, donde se le tiene mucho aprecio y mucho respeto. Y sobre todo valoramos tanto su trabajo y la contribución que hace a esta disciplina.
Muchas gracias. A ti, Cristian. Eres muy Que pasen gentil. Un abrazo muy grande a mi amiga María Fernanda cuando te veas con ella. Yo se lo diré. Muy bien, profesor. Hasta luego.